así es. Sí. Con respecto al aumento, bueno, ya se conocía que es una temporada donde aumentan los casos. Esto se debe a los eventos sociales, a la relajación que uno tiene a nivel social. Así que es la vía de transmisión, sigue siendo los conglomerados, la falta justamente de los cuidados básicos, que es el uso de barbijo, ventilación de ambiente, distanciamiento. Así que era ya algo que teníamos preparado para esta temporada. No ha pasado en el año pasado lo mismo. Esta temporada teníamos aumento de casos, pero a diferencia de los otros años, hemos tenido pocos internados y pocos fallecidos. Esto se debe al impacto tan importante que tuvo la vacunación en la población. Sabemos que los pacientes que han fallecido, 2 de ellos, uno tenía el esquema solamente de una sola vacuna y el otro paciente no tenía ninguna dosis. Así que esos son datos que a nosotros de alguna manera nos ayuda muchísimo para concientizar de que las vacunas evitan las complicaciones, evitan la muerte, evitan la hospitalización en los pacientes con COVID. Está justamente esto reflejándose en los casos que estamos teniendo. La mayoría son casos leves, los síntomas son de vía respiratoria alta. Estamos hablando de tener estornudo, de tener cefalea, de tener dolores musculares, como una gripe más, pero sin requerir internación, sin tener el compromiso pulmonar bilateral, que es lo que uno necesita a veces, el oxígeno, y por eso la internación, y el cuadro se va complicando. Así que ese cuadro ya no lo estamos teniendo tanto ahora gracias a la vacunación. Con respecto a la vacunación, te contesto, nosotros seguíamos vacunando, nunca hubo problemas en cuanto a la distribución de vacunas, siempre hubo disponibilidad. Esto se debe a que siempre, en cuanto a logística, hemos tenido dosis distribuidas en toda la provincia. El tema era que se relajaron y dejaron de completar los esquemas. Así que en estas últimas 3 semanas hubo aumento en cuanto a la demanda de vacunación. Se hicieron nuevamente las postas móviles, están siempre las postas fijas, los hospitales, y hemos obviamente trabajado con los centros de salud para que también ellos aporten a la población las vacunas correspondientes, aparte de la vacuna de calendario, que también teníamos que recuperar los esquemas. Así que así estamos en cuanto al trabajo que tenemos en el Departamento de Inmunización. Laura, te pregunto también porque en estos días la ministra de Salud de la Nación, doctora Carla Bisotti, anunció que entre enero y marzo estarían llegando las vacunas bivalentes para el COVID-19. ¿Cuál es la diferencia entre ese tipo de vacunas y las actuales? Sí, bueno, sí, eso la verdad que nosotros también a nivel nacional estamos con esa información. Sabemos que en el primer trimestre del 2023 no vamos a tener disponibilidad, no tenemos fecha exacta. Las vacunas bivalentes son las vacunas recomendadas por la OMS. Esto es una vacuna que incorpora, obviamente, una nueva protección para las subvariantes Omicron. Se sabe que a través de una vigilancia epidemiológica que hay, estas mutaciones que tuvieron en cuenta cuáles fueron las mutaciones y la circulación a nivel mundial, y está quedando la subvariante Omicron. Esta subvariante tiene un nombre que se llama BA4, BA5, ¿sí? Así se la conoce. Es un estudio genómico, se estudia la parte genética del virus, y es lo que mayor circulación tiene ahora. La hacen bivalente a la formulación de la vacuna justamente para seguir cubriendo la cepa original, que es la cepa, la SARS-CoV-2 típica que hemos tenido, la nativa, más la subvariante Omicron, que es la que mayormente circula a nivel mundial y es la que se investiga a nivel epidemiológico y es la que sigue circulando en nuestra provincia, en nuestra Argentina, en la Latinoamérica, a nivel mundial, es la que más circula. Y es por eso que la formulación de 2 laboratorios, tanto Moderna como Pfizer, están realizando estas vacunas bivalentes para cubrir a estos 2 tipos, ¿sí? La nativa, que es la típica, la SARS-CoV-2, que hemos tenido ya de su origen 2019, más las subvariantes Omicron. Lo que genera es que la cantidad de defensa o anticuerpos cubren a estas 2 variantes. Entonces, la protección sería mayor, más efectiva y más duradera. Y esos 2 laboratorios son los que a nivel mundial están autorizados por la FDA
y nosotros en Argentina tenemos que esperar la autorización de la ANMAT para poder usarla. Eso a través de la Comisión Nacional de Inmunizaciones y de Seguridad en Vacunas se analiza y luego se basan los lineamientos que vamos a manejar nosotros con todos los vacunadores de la provincia. Correcto. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Martín Sánchez le saluda. Hola Martín, buenos días. Para aquellas personas que ya estén cursando COVID en estos primeros días, en estas primeras horas, que haya informado a los centros más cercanos de salud o que haya informado al 0800, ¿cómo tiene que seguir los pasos justamente una persona que ya se sienta con síntomas? Bien, cuando el paciente ya está con síntomas y tiene de alguna manera algún nexo, alguna sospecha de que es COVID, algunos se hacen hisopados, algunos no, algunos prefieren aislarse. El aislamiento se tiene en cuenta 5 días desde el inicio de los síntomas. Ya el contacto estrecho ya no se debe aislar, porque el contacto estrecho asintomático y vacunado no se aísla, pero en caso de que siga trabajando ese contacto, un familiar por ejemplo, debe tener las medidas de precaución en cuanto a el contacto con los demás. Usar barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, el ventilar los ambientes donde esté trabajando, eso es muy importante. Pero el paciente sintomático debe aislarse 5 días desde el inicio de los síntomas. Eso es por ahora, si bien las recomendaciones son cambiantes y dinámicas, pero por el momento estamos teniendo esa información a nivel nacional, todavía no se ha modificado, y es muy importante que sobre todo los pacientes de riesgo siempre lleguen al diagnóstico, que se hisopen, que se acerquen a los centros de testeo para poder tener y certificar que es la circulación de COVID, porque también recuerden que hay circulación de otros virus respiratorios, de lo cual no necesitan aislamiento. Así que es muy importante que los pacientes de riesgo, aquellos que tienen alguna patología, mayores de 50 años, pacientes inmunocomprometidos, que estén usando alguna enfermedad que bajen las defensas, lleguen al diagnóstico a través de testeo, del hisopado. Así que eso es lo importante. Y el paciente sintomático no debe concurrir a lugares sociales, culturales y laborales. Eso también es importante porque de esa manera corta la cadena de transmisión. Doctora, es importante a aquellos que no tengan ningún tipo de síntomas, que no tengan ningún tipo de inconvenientes, puedan reforzar su vacunación por más que haya pasado 4 o 5 meses de la última vacuna, ¿no? Sí, por supuesto, sí, es una muy buena pregunta porque muchas veces nosotros, si bien recomendamos pasando los 120 días de la última dosis se correspondería el refuerzo, hay veces que los pacientes dejan pasar más tiempo y están en duda, así que no hay ningún problema. Si han pasado más de 120 días, que se acerca a cualquier centro de vacunación y que reciba la dosis correspondiente. Con respecto al paciente sintomático, te contesto esto que también es una consulta muy común. ¿Qué pasa con las dosis de refuerzo? El paciente que ya hizo un esquema primario de primera y segunda dosis y solamente está esperando completar la dosis de refuerzo, pero tuvo COVID, tiene que esperar los 90 días posterior a la infección para poder aplicarse la dosis de refuerzo. Le queda como 90 días de protección los anticuerpos que generaron por la propia infección como para protegerlos y después sí lo refuerzan con la vacunación. Laura, en lo que fue este año 2022, ¿qué balance podemos hacer desde el área de inmunizaciones con lo trabajado en todo lo que tiene que ver no solamente con el tema COVID, sino también con los otros planes de vacunación que se llevaron adelante en nuestra provincia? Sí, nosotros la verdad que tenemos un balance muy positivo. Nosotros en cuanto a las metas hemos trabajado de manera organizada y planificada con todos los vacunadores de la provincia. Si bien hicimos una campaña dentro de la pandemia que es para la infancia, para la polio, sarampión, rubeola, que comenzó el 1 de octubre y se extendió hasta el 11 de diciembre, no hemos llegado a la meta del 90%, hemos llegado a un 73%, pero hay diferentes tipos de motivos, digamos, de por qué no hemos llegado a la meta. Hubo mucha reticencia, mucha resistencia en los padres para que los niños sean vacunados. Hay una pequeña población antivacuna que está incentivando a que estas vacunas tan importantes tenemos hace muchos años incorporadas al calendario no se cumplan. Hay un desconocimiento y una ignorancia inmensa en cuanto a la circulación y el riesgo de muerte en estos niños, así que
Eso por ahí cabe destacar que hay que seguir trabajando, hay que seguir concientizando, hay que seguir informando sobre toda la población, porque hay veces que la falta de información también hizo que los padres no puedan aceptar la vacuna de campaña, como así también nos pasa con respecto a la vacuna de COVID. Pero bueno, yo creo que nuestro trabajo es arduo, nuestro trabajo es constante, la información y el dinamismo que tienen los lineamientos de vacuna también. Tenemos muchísimas vacunas en el calendario de Argentina y esto también hace que por ahí, al ser tantas, haya un poquito de resistencia, porque son muchas vacunas que los protegen y quizás por ignorar a veces la circulación, los pinchazos que recibe el niño, por ahí crean en los padres algún tipo de duda, y bueno, pero es la falta de información. Yo creo que nos tendríamos que quedar con eso para seguir trabajando. Los vacunadores están capacitados, hemos hecho capacitaciones con respecto a todas las vacunas, tenemos que seguir completando el esquema de recupero de esquemas, de calendario, en todas las edades, no solamente en la infancia, también en el adolescente, también en el adulto, y el adulto mayor, que es muy importante para evitar las internaciones y la mortalidad contra muchas infecciones que son prevenibles con vacunas. Correcto. Pero bueno, es un gran equipo que tenemos y yo creo que el trabajo sigue y se mantiene constantemente en cuanto a la información y la capacitación para que llegue a todos los vacunadores de la provincia. Correcto. Doctora, por último, bueno, esta mañana también la ministra de Salud, Carolina Centeno, ya había, pronunciado en conferencia de prensa que no va a haber ningún tipo de restricciones, precisamente a pesar de este aumento de COVID en la provincia, pero bueno, las recomendaciones, como usted lo dijo, ¿no? Queda siempre, digamos, a consideración de la ciudadanía, tomar todas las precauciones necesarias y bueno, y celebrar justamente este cierre de fin de año precisamente en el mayor círculo íntimo posible para, ante cualquier circunstancia, o no expandir obviamente el virus, ¿no? Exactamente, sí. Ser muy consciente de los cuidados que tenemos que tener. Ya la pandemia nos enseñó a usar correctamente el barbijo, a conocer un poco los cuidados que tenemos que tener básicos para evitar el contagio. Así que tomar justamente como responsabilidad social esos actos y vacunarse para evitar justamente las complicaciones de esta infección. Eso es muy importante, tener en cuenta que son obviamente motivos siempre de reuniones sociales, es una temporada de vacaciones, de querer estar con los familiares, pero si hay alguien sintomático debe evitar justamente estas reuniones para no tener alguna complicación, sobre todo para pacientes que tienen riesgo de complicarse con una reinfección o una infección por COVID. Perfecto. Doctora, por último, y agradeciendo este contacto, quizás sea la última conversación del año con usted, queremos aprovechar esta oportunidad en que nos deje un mensaje de paz, de amor, de solidaridad y, por qué no, también de prevención en el área de salud para toda la audiencia, tanto de Resistencia como la de Abasail, que nos está escuchando en este momento. Sí, la verdad que estamos con muchas ansias de que en el 2023 sea un año con mucha protección para la comunidad. Queremos tener a la comunidad protegida con las vacunas que hay disponibles. Tenemos que agradecer que tenemos distribución de vacunas sin ningún problema, tenemos acceso a las vacunas y queremos una comunidad totalmente protegida con la vacuna. No queremos lamentar más muertes por enfermedades o infecciones que se previenen con la vacuna, así que es la oportunidad, y esa oportunidad estamos teniendo y hay que aprovecharla. Y obviamente auguro un 2023 mucho mejor que los años anteriores, y sobre todo para el equipo de salud, que tiene que ser valorado inmensamente por su trabajo constante y tan importante que ha tenido en esta pandemia. Así que brindo por todos los trabajadores de salud, por toda la comunidad, y gracias a ustedes por siempre llevar la información precisa y exacta que necesita la comunidad. Mis felicitaciones a ustedes también por un año con tanta labor y les deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Que tenga un buen año también, doctora. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Hasta luego.